Bueno, tal cual como lo habíamos anticipado al cierre del bloque anterior, nos vamos directamente a Córdoba Capital porque nos está esperando el doctor Hugo Pizzi, con quien charlábamos algunas semanas atrás y ha tenido la gentileza nuevamente de darnos unos minutos. Desde hace horas Justiniano Posse tiene algunas flexibilizaciones en la cuarentena, después de esta salida momentánea de la zona roja. Tenemos circulación comunitaria en Córdoba Capital. Bueno, muchos temas para charlar, doctor. Les damos los buenos días desde Justiniano Posse, el sudeste cordobés, la región los saluda y muchas gracias por darnos unos minutos. Buenos días, el placer de poder estar comunicado con ustedes. Bueno, doctor, le comentaba antes de presentarlo algunas situaciones que se dan en Justiniano Posse, algunas flexibilizaciones laborales, teniendo en cuenta también que en la capital provincial ya tenemos circulación comunitaria. ¿Qué le podemos decir al vecino que, bueno, va a tener algunos permisos, pero a la vez un contagio que está latente en la provincia? Absolutamente, sigue siendo una cosa muy grave. Este tipo de flexibilizaciones que se dan son por necesidades económicas, no por necesidades sanitarias. Claro. Hay que ser muy cuidadoso todavía en esto porque realmente es un virus que es arrollador, o sea, es un virus que donde entra evidentemente ocasiona gravísimos problemas. Hay una novedad muy interesante que me gustaría compartirla con ustedes, Sí. quizás lo hice esta mañana con un canal de Buenos Aires y me gustaría compartirla con ustedes, que ese plasma que tanto se ha hablado, el plasma de la persona que ha superado la enfermedad, que en la Sí. época cuando en el campo existía el mal de los rastrojos, antes de la aparición de la vacuna, que salvaba de 30 que se morían por ciento, salvó 27, se está usando en Estados Unidos, prácticamente se está usando en todo el mundo, ¿no? Ujú. Pero se está usando en Estados Unidos y es tan maravilloso el efecto que tiene que inclusive le están llamando efecto Lázaro por el Nuevo Testamento cuando dice Lázaro, levántate y anda. Claro. ¿Por qué? Porque las personas que están moribundas le colocan el plasma de uno que ha superado la enfermedad y en 24 horas está prácticamente en vías de recuperación. O Qué sea que, bárbaro. aparte de eso, la Facultad de Medicina junto con hemoderivados están fabricando ahora una cosa más moderna, sería una gamma globulina de ese plasma, pero más concentrado y viene prácticamente en un frasquito muy pequeño. O sea que esas son las situaciones que a nosotros de pronto nos dan una alegría y una esperanza en el medio de este hecatombe que nos ha ocasionado este microorganismo. Bueno, qué buena noticia, doctor. Justo ayer conocíamos las cifras más altas de contagios desde que comenzó la cuarentena en la Argentina. ¿Esto ha tenido que ver, doctor, con la circulación comunitaria en grandes conglomerados, por ejemplo? Absolutamente. Fíjese usted que, por ejemplo, había una predicción para la semana 8 que de 12 muertos por millón pudieran pasar a 25. Especialmente le estoy hablando de uno de los lugares más afectados, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, Cava, Exacto. que es por las grandes conglomerados esos, esas villas que tienen la 1114, la 31 Ujú. y demás, donde la densidad demográfica es tan grande que poblacionalmente hay infinidad de personas por metro, a tal punto de que hay casas que tienen hasta 12 personas adentro. Entonces ahí es donde es más peligroso todo esto y ha pegado un salto muy grande, exponencial. Fíjese de que estábamos con una curva que era aplanada en meseta, y de pronto en Cava ha pegado un salto. Sin embargo, Buenos Aires, provincia, Córdoba, las dos muy parejas, están más o menos en 5 Ujú. por millón de los muertos, que pueden llegar a 7 o un poco más. Y la que llama mucho la atención es Santa Fe. Santa Fe está muy Sí, bien. Fíjese sí. usted que está prácticamente un muerto por millón y con una predicción que puede ser a la semana octava 1,5. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos. Nosotros estamos en una zona que no está muy favorecida por la circulación y hay que ver, hay que flexibilizar. Yo siempre le digo, inclusive, cuando hablo de flexibilizar para Ujú. algunas actividades, es factible, pero inmediatamente tenemos que ser muy expeditivos. Si esa flexibilización nos llevó a que de pronto circule o haya más casos, inmediatamente dar un paso atrás. Claro. Es fundamental desde el punto de vista epidemiológico, si no, esto nos puede traer grandes problemas, ¿eh? Doctor, ¿de qué hablamos cuando hablamos de circulación comunitaria? ¿Cómo se define? ¿Cómo se llega a esto?
Circulación comunitaria es cuando usted no sabe de dónde viene. Claro. O sea, de pronto usted está, por ejemplo, tratando de ver qué es lo que le sucedió al vecino de la manzana tal o al otro que entró de tal y usted ve de que está circulando y ahí se contaminó una persona y se contaminó la otra, pero no puede dilucidar el origen de dónde llegó. En cambio, la otra, la de conglomerado, sí lo sabe y ve cómo se va dando, porque antes nosotros estábamos acostumbrados a definir el contacto y definir de dónde venía. Por ejemplo, Sí, llegaba alguien de Italia claro. y esa persona era imprudente, iba a saludar a sus familiares, hacía reuniones para contarles el viaje y de pronto había 5 que estaban contaminados. Pero inmediatamente el chofer que la trajo del aeropuerto hasta el lugar caminó, entonces íbamos conociendo Claro. porque seguíamos los pasos de esa persona, no se nos escapaba ningún elemento de la cadena epidemiológica. En cambio, cuando usted no encuentra, quiere decir de que el virus está circulando. Y cuando el virus está circulando, hay que ser muy cuidadoso porque este es un enemigo muy traicionero. O sea, por eso Sí. siempre nosotros recomendamos a todos los niveles, inclusive hasta Paraguay, que Paraguay tiene problemas de dengue, que nos Ujú. llaman y demás. O sea, ¿qué recomendamos? Que hay que ser buenos observadores. Hay que mirar qué es lo que sucede a nuestro alrededor. Sí. Hay que ver los riesgos de lo que uno toca, cómo lo toca. Ir constantemente con el tapabocas o barbijo es maravilloso eso. Evita la contaminación prácticamente un 1%, desde un 90 a un 75 si lo tiene otro puesto y usted no lo tiene. Y Sí. va bajando cuando lo tiene los dos puestos, baja muchísimo. Y usted cuando llega a su casa, Andrés, Sí. tiene que dejar la ropa no en el dormitorio, ni la debe dejar en el comedor. Tiene que alejarla la ropa en un cuartito o en Bien. un lugar donde no transcurra la gente. Y con el agua y lavandina, que no daña en esa dilución nada, ni siquiera el calzado, ni siquiera la coloración del zapato, nada. Usted debe tirarle eso o alcohol al set y evidentemente con todos esos cuidados, lavarse las manos, Bien. bañarse inmediatamente y ahí ya está indemne. Pero de pronto, si usted no tiene en cuenta todas estas precauciones, tenga la seguridad que usted va a salir, va a trabajar y va a traer el virus a su casa. Sí, está claro, muy importante. Doctor, quería hacer referencia a algo que circula mucho a través de las redes, teorías conspiratorias o que hablan de que, bueno, la verdad que la gripe convencional en un año se lleva tantas vidas. Digo, ¿qué podemos decir de lo dañino que es este virus, especialmente el COVID? ¿Cómo afecta y cómo rápidamente uno puede contagiarse, comparándolo con otras grandes enfermedades o pandemias que hemos tenido a lo largo de la historia? Bueno, generalmente el término cuarentena viene de una epidemia enorme de la peste bubónica en el año 1300 y pico, pero acá realmente 40 días parecería ser de que no alcanzan. Este es un virus que nosotros tratamos de evitar el tema de las teorías conspirativas, porque si entramos en ese tema, da sensación por lo que piensan algunos amigos. Usted sabe de que el mundo científico con la comunicación es muy pequeño, o sea, están los amigos franceses o usted ha estudiado con uno o el otro vino a dar una Sí. conferencia acá. En general, lo que transcurre en el ambiente científico no es la teoría conspirativa, sino un error de laboratorio. Ujú. Se cree, e inclusive lo dijo el premio Nobel Montañer, se cree que a lo mejor estando estudiando para hacer una vacuna contra otra cosa, de pronto el virus, por por alguna mala maniobra, Sí. ha podido salir. Aunque también está lo otro que es una realidad absoluta, ¿no? Porque fíjese usted, los murciélagos tienen 61 tipos de coronavirus en su interior y no les hace daño. Ujú. Y está también la hipótesis esa de que los murciélagos en el mercado húmedo, le llamamos mercados húmedos a donde usted camina y hay agua en el piso porque siempre están utilizando hielo para conservar los Claro. murciélagos, el pangolino o el pescado, lo que sea. En el mercado húmedo de Wuhan se compraba para comer, inclusive se hacían brochettes y se hacían sopa de murciélago. O sea, esa es la teoría de la mutación más lógica
que nosotros aceptamos desde el punto de vista científico, porque eso ya ha sucedido. Está claro. Y el virus evidentemente pega saltos por todo el mundo, haciendo variaciones, haciendo mutaciones. Por eso nosotros tenemos que ponernos una vacuna hoy contra la gripe de todo lo que sucedió en Europa, porque cambió la mutación, aunque sea el mismo virus, tiene algo distinto en su organismo. Bien. Pero está claro, doctor, que si no hubiéramos entrado en cuarentena y tomado las medidas que hubiésemos tomado, las cifras de muertos hubieran sido enormes, ¿no? Estaríamos haciendo cadáveres hoy. Se observa lo que sucede en Estados Unidos, no saben dónde están los demás camiones refrigeradores, las que se olores nauseabundos en los barrios, están todos dentro de ese tipo de camiones. En Italia y en España hoy todavía no han podido cremar la cantidad de cadáveres que tienen. O sea, a ver cómo se entiende esto. Los hornos crematorios de dos países del primer mundo, Italia y España, no dan abasto ni dieron abasto en su momento para poder quemar la cantidad de cadáveres. O sea, tremendo. Nosotros por suerte estamos bastante bien, la cuarentena nos hace paciente. Inclusive en una conferencia de prensa el presidente hizo alusión a nuestro trabajo y cómo manejamos de la Universidad Nacional de Córdoba el tema. Yo soy convencido que salir de la cuarentena de golpe sería un suicidio, aún teniendo en cuenta los detalles que le comenté al principio, ¿no? Sí. Y además son todas malas noticias, porque fíjese usted, 30.000 casos de dengue en el país, más el subregistro. O sea, estamos cacheteados por todos lados. Por eso, nunca más que ahora la gente tiene que ser cuidadosa de su cuerpo. Está el clarísimo. Cuerpo humano es el realmente algo maravilloso. Usted desde el punto de vista que lo mire, desde la religión que lo mire, es el templo de Dios, o sea que hay que cuidarse. Totalmente, doctor. Le agradecemos muchísimo. Hoy en Justiniano Pose comienza a ser obligatorio el uso de tapabocas. Bueno, muchas medidas que serán de utilidad, como usted lo ha comentado, y quiero que cierre con esto. Un mensaje extra para quien está en casa, aún esperando que esto pase, con muchos días de encierro, niños, adultos mayores. Bueno, ¿qué es lo que debemos seguir teniendo en cuenta, doctor? Esto no ha sido en vano, esto ha protegido muchísimo, tengan un poco de paciencia, la esperanza ya está presente, hay dos líneas de vacunas que están saliendo, la israelí y la inglesa van a salir primero. Yo siempre les cuento a todos que estando manejando la epidemia de H1N1 con el doctor Ponce y los Ríos en Buenos Aires, en el ANLIS, nosotros estábamos por hacer por un pedido presidencial la vacuna en Argentina y habíamos ido a una población de Entre Ríos que se llama Concepción del Uruguay, sí, para poder hacerla en un gran establecimiento de vacunas de aves, porque Entre Ríos es muy productor de aves. Y fíjese, teníamos todo listo, estaban todos los convenios listos, todo presto para empezar y de pronto aparecieron, irrumpieron 5 vacunas que son las vacunas que nos salvaron del H1N1. Por lo tanto, esperanza, tranquilidad, no va a haber que esperar un año más, al contrario, yo creo que ya la están probando en seres humanos, es muy probable. Es tan grande la carrera económica de los laboratorios por conseguir la vacuna que son ingentes esfuerzos día y noche y van a ver ustedes que con el plasma y con las vacunas esto va a ser una triste historia. Doctor, muchísimas gracias, que tenga una buena jornada y felicitaciones en su nombre, como siempre, lo volvemos a repetir, a los equipos de trabajo cordobeses, a la Universidad Nacional de Córdoba y a tantos grandes formadores de formadores como en su caso. Así que gracias una vez más, doctor. Hasta pronto, Andrés, buen día. El doctor Hugo Pizzi, epidemiólogo, uno de los más grandes especialistas que tenemos en el país, con cuestiones muy claras, objetivas y con mucha información al respecto y experiencia además. Esperanza es lo que tenemos todos y esperemos que esto continúe, continúe porque esta cuarentena ha permitido que la Argentina tenga cifras muy por lo bajo de grandes capitales mundiales del primer mundo. Creemos que continúa siendo la mejor vacuna, más allá del entendimiento de muchas cuestiones de índole económica y comercial que vivimos y que sentimos y que percibimos de ustedes del otro lado. Nosotros vamos a seguir con el desarrollo de las noticias, nos vamos prácticamente ya mismo a Buenos Aires porque tenemos parte de prensa del Ministerio de Salud
de la Nación con datos anexos que tienen que ver, como lo decíamos al principio de la charla con el doctor, con que ayer en la Argentina tuvimos la cifra más alta de contagios desde que ha comenzado esta cuarentena en nuestro país. Compartimos el informe y regresamos enseguida.